La Palabra que Cambia presenta servicio en vivo con el pastor Wilber Rodríguez. Una producción de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Palabra que Cambia. Mucho menos por los incrédulos. Esta temática que voy a desarrollar la he dividido en dos secciones. Y hasta usted se va a turrar la cara ahorita que les dé a conocer ese tema. Se llama el diezmo. Así se llama el tema, el diezmo. De aquí en adelante, lo que Dios nos permita de vida, todos los lunes vamos a estar desarrollando todos los temas de doctrinas bíblicas. Todos los temas de doctrina bíblica. ¿Para qué diría alguien? Porque una persona que escucha doctrina está bien cimentada y no se deja llevar por todo viento de doctrina, porque ya ha sido asesorado, ya ha sido doctrinado, como decimos nosotros, con respecto a lo escrito en este libro. Si usted escuche, preste toda la atención debida y examine, sea como los hermanos de Berea, si en esta enseñanza, todavía no hemos comenzado a grabar, si en esta enseñanza usted observa que yo me estoy saliendo de los parámetros y estoy presentando mis propias ideas, entonces no crea en la doctrina a la cual yo le voy a enseñar, porque usted rápidamente va a captar que es algo que viene o proviene de mi sabiduría. ¿Por qué? Porque la mayor parte de personas han distorsionado este tema doctrinal. Esto se oye de una manera terrible en el léxico, en el vocabulario de los impíos. Ellos están en contra de esta enseñanza. Entonces usted tiene que ser una persona la cual examine la verdad y retenga lo que es la verdad, porque ella nos hace libres. Entonces todo lo que yo voy a enseñar hoy está escrito acá. En ningún momento he decidido imitar o decir lo que otro predicador dijo, sino que me ha pegado a esto y así como investigo, hago una investigación exhaustiva de lo que vamos a enseñar, de igual manera lo he hecho hoy. Entonces vamos a orar para que Dios quite de su cara lo aturrado que está. Dios quite la dureza que hay en el corazón nuestro y la indisposición. Por favor, pido que si hay servidores, que los que están encargados allá nada más de servir, que estén allá. Y si hay pastores que les gusta andar paseándose de un lado para otro, escuchen esta doctrina. ¿Por qué? Porque muchos de los que servimos y estamos en el Evangelio, estamos mal acostumbrados, que creemos que con solamente servir físicamente es todo para Dios. Y hasta allí, y nos volvemos mezquinos y no diezmamos. Pues este mensaje es para el pastor que va a predicar también, para los ancianos que tienen negocios en los mercados, para las hermanitas que le quitan dinero a su esposo de escondida, del pantalón. Entonces para todos es este mensaje. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Dios mío, en esta noche, por concedernos una vez más el grande privilegio de estar congregados con la iglesia en este recinto. Estamos disfrutando, Señor, en esta coinonía. Y ahora te rogamos que abras las puertas de nuestro corazón para que podamos ser receptibles a tu palabra, obedecerla, ponerla en práctica, que es lo que más te agrada a ti. Quita, Señor, toda indisposición, Padre, que nuestra forma de proceder o de actuar no sea como la de los impíos, porque hemos entendido que nuestra vida es diferente. Por eso enséñanos, Espíritu Santo, abre nuestro corazón y que hoy salgamos bendecidos a la luz de esta enseñanza. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. Amén. La raíz de todos los males que hay dentro de la iglesia es porque no ha aprendido a diezmar. Es un principio el cual yo estoy asentando. La raíz
de la mayor parte de males, de pobrezas que hay dentro de la iglesia, lipidia, es porque muchos no han aprendido a diezmar. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanitos, y lo vamos a hacer en el primer libro de la Biblia. Usted sabe cuál es el primer libro de la Biblia, ¿verdad? Es el libro de Génesis. En el capítulo 14 hay una porción que quiero compartir con ustedes. Génesis 14. Cuando tenga la porción, entonces usted la lee conmigo, porque usted va a ir leyendo los textos. Si usted, a pesar de saber, o sea, estar sabedor, sería la expresión más correcta, de lo que estamos enseñando, proviene de este libro, y usted no lo hace, entonces ya no es mi culpa el que usted siga enfrentando las lipidias que usted enfrenta. Dice la Biblia en el capítulo 14 de Génesis, leemos los versículos 18 al 20, del 18 al 20. Dice la palabra del Señor de la manera como está escrita. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y dice el versículo 20: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Esa frase importante: y le dio a Abraham los diezmos de todo. Sea tan amable, tome su asiento, por favor. En media hora voy a impartir esta disertación. Vamos a ver varios puntos, casi son como 10 puntos, los cuales voy a desarrollar en uno, es decir, en una sola sección. Pero esa sola sección se divide en 10 puntos. Vamos a ir de manera ordenada estudiando uno por uno. El primero es este: el diezmo es una práctica antigua, muy antigua, muy antigua. Para aquellos que dicen el diezmo es una práctica nueva, no, pues no. Es una práctica tan antigua, que algunas naciones lo ponían en práctica. Entonces, como la ponían en práctica, por supuesto, cuando Abraham todavía vivía en Ur de los Caldeos, le han de haber enseñado esa práctica. O sea que esto no provino o no tuvo su inicio en Abraham. Él ya había visto que se diezmaba, y probablemente, según los escritores o los expositores, a través de lo que él mismo había visto, entonces aprendió. Por eso es que cuando alguien le pregunte a usted: ¿inició en Abraham la práctica del diezmo? No, ya era una costumbre antigua. Ahora, si era una costumbre antigua entonces, y Abraham lo asimiló, ahora observamos a través de ese primer punto que estamos desarrollando, cómo Abraham entonces lo que había visto, lo cual le habían enseñado, ahora lo pone en práctica. Pero ¿cuándo es el momento en que Abraham pone en práctica esta costumbre? Cuando él regresaba de la batalla, es decir, de pelear contra los reyes confederados de Kedorlaomer. Ya lo hemos visto en los estudios del día viernes. Él había derrotado a estos reyes. Y fíjese que se da algo ahí, hermano, que Abraham, cuando fue a esa batalla, las llevaba todas de perder, en el sentido humano. Pero como él llevaba el respaldo de Dios, las llevaba todas de ganar. Si Dios no hubiese estado con él, Abraham hubiese sido derrotado. ¿Por qué? Porque su ejército estaba conformado por los siervos que él tenía allí en su campamento. Entonces no era muy numeroso. En cambio, los ejércitos confederados
era una variedad, eran miles de soldados muy equipados, bien preparados. Ellos sabían mucho que era pelear en guerra. En cambio, Abraham no estaba muy acostumbrado a eso. Entonces él fue a esa batalla porque allí se encontraba cautivo su sobrino Lot y la familia de este. Entonces cuando le informaron, él fue. Allá llevaban a toda la gente como esclava, los botines también, los cuales habían incautado a los reyes de Sodoma. Y cuando fue, Abraham los derrotó. Eso es lo que estamos chequeando en el contexto del versículo el cual acabamos de compartir, que es el versículo número 18 en adelante del capítulo 14. Entonces, cuando uno analiza ese contexto histórico, uno se ubica. ¿Qué sucedió entonces? Cuando Abraham peleó, ganó, recuperó todo el botín, recuperó a toda la gente. Y cuando él ya venía con esa victoria, salió, dice la Biblia, a recibirle este personaje que no tenía padre ni madre. Estamos hablando que este personaje, según los escritores, existió en su época. Era alguien físicamente que se le podía apreciar, se le podía ver, y que tenía un cargo, y era rey de Salem, dice la Biblia. Pero cuando uno revisa y chequea profundamente la vida de este personaje, no tenía procedencia. Significa que era un tipo de Cristo, porque en sí Cristo, siendo el Hijo de Dios, claro, en el sentido espiritual, Él tiene padre, pero Jesús no tiene madre. Tiene padre en el sentido de la redención, no porque Dios es Dios, ¿me entiende? Siendo Dios, a Él como Dios nadie lo procreó. Él es el que hace todas las cosas con el poder de su palabra. Entonces, entendiéndolo en el sentido espiritual, este personaje que tipifica a Cristo salió a recibirlo. Cuando lo recibe, Melquisedec lo bendice a Abraham. Lo bendice. Entonces rápidamente Abraham entendió que ese personaje no era cualquier personaje, porque aparte de ser rey, él se desenvolvía en un sacerdocio. Y ese sacerdocio es el sacerdocio de Melquisedec, que es un sacerdocio, más adelante lo vamos a ver en Hebreos, que no es para un mes, no es para 2 meses, no es para 3 meses, vaya captando la idea, no es para un año, sino que el sacerdocio de Melquisedec es para siempre, para siempre. Entonces cuando Abraham lo vio, ¿verdad? Y Melquisedec lo bendijo a él, dice el texto clave allí, ¿verdad? Que es el versículo número 20 de este capítulo 14. Lo voy a volver a repetir. Bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Capte la idea aquí, hermano. Cuando Abraham lo encuentra Melquisedec, su bendición de Melquisedec hacia él, y en ese mismo instante, Abraham sabe que quien le ha dado la victoria es Dios. Es Dios. A través de ese sacerdocio de Melquisedec. Entonces cuando él reconoce eso, dice que Abraham le diezma de todo. ¿Pero qué es ese todo? De todo el botín que él había recuperado. Él le diezmó al Señor entonces de todo ese botín. Ahora, si Abraham por costumbre, que era el primer punto que estamos desarrollando, habría de diezmar a Melquisedec, hermano, ahora esa costumbre que él había aprendido, esa práctica de tiempos antiguos, ahora Abraham, al recibir la bendición de Dios, el haber conquistado, el haber peleado esa batalla, el haberla ganado, Abraham lo que está haciendo aquí es que él lo está haciendo por agradecimiento. Repita la frase conmigo: Abraham diezma a Melquisedec porque sentía agradecimiento en su corazón. ¿Lo repitió? Vamos a volverlo a repetir. Abraham diezmó a Dios
porque él estaba agradecido. Ahora que hemos entendido el primer punto, saquemos una definición acerca de lo que es el diezmo, porque él diezmó de todo. ¿Qué es el diezmo?, pregunta alguien. Sencillamente la respuesta es esta: es cuando una persona da la 10ª parte de lo cual ha sido bendecido. De manera literal, el 10% de la bendición que usted ha recibido de parte del Señor. O sea que Abraham diezmó el 10%, la 10ª parte de lo que él traía, de lo que él había recuperado en ese botín, fue lo que le dio a Melquisedec. Pero ahí es donde se asenta ya la idea bíblica, no la idea de un pastor. Porque muchos agarramos conceptos que no son los idóneos, los conceptos malversados. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, aún habiendo sido cambiados, todavía cargamos una doble naturaleza. Y esa doble naturaleza, la cual cargamos, es antagónica. La naturaleza caída, la adámica, la antigua, como le llamamos, esa, en lugar de aportarnos para poder desarrollarnos en la vida espiritual, para poder crecer espiritualmente, al contrario, lo que trata esa vieja naturaleza es de coartar nuestro desarrollo y nuestro crecimiento espiritual. Entonces, por cargar esa doble naturaleza, somos más proclives, aún siendo cambiados, aún siendo hijos de Dios, a absorber lo que no es adecuado. Pregúntele a uno de los hermanitos aquí, ¿cuántos cientos de coros se puede? Ninguno le va a responder. Pero pregúntele cuántas canciones de los Bukis se puede. Todas, porque así es. O sea, claro, ya él le va a responder, pero no, hombre, yo no canto ya eso. Pero en el plano puramente práctico, somos más proclives a absorber lo que es negativo. Por eso es que traemos acá a la iglesia y todavía seguimos recaudando conceptos y los presentamos como una apologética, es decir, como una defensa. Como cuando alguien nos dice, hermano, ¿y usted qué tal? ¿Qué tal qué? Usted, de todo lo que usted es bendecido, da a Dios el 10%, la 10ª parte de lo obtenido en su bendición. Yo no. No, hombre, ¿para qué? ¿Por qué? Porque hemos recaudado conceptos. Por eso es que es muy importante que el verdadero cristiano, el que tiene una relación con Dios estrecha, más que recaudar o retener conceptos que no son los idóneos, ¿por qué no retener la palabra? ¿Por qué es lo que tiene más peso? ¿Qué es lo que tiene más peso para usted? ¿Los conceptos erróneos de los hombres o la palabra? Si pusiésemos la palabra, la verdad de Dios, en una balanza y los conceptos de los hombres a un lado, ¿qué es lo que más pesaría? La palabra. Porque la verdad es lo que sale a relucir. La verdad es lo que sale a relucir en primer plano, en primer lugar. Pero como cargamos esa doble naturaleza, nos volvemos indispuestos a aceptar lo que es la verdad. Y por eso es que estos puntos se conversan en el mercado, se conversan en los almacenes, en los trabajos. Yo no soy tonto. ¿Ha oído frases como esas? Yo no soy tonto, yo no soy dundo. Y compaginamos con los mundanos, con los impíos, con los incrédulos, cuando nosotros tenemos que ser diferentes. Ok, entonces absorbemos el primer punto. Abraham diezmó la 10ª parte a Melquisedec, porque Dios lo bendijo en la batalla. Y en reconocimiento a esa bendición, Abraham diezmó de todo. De todo. Punto número 2. Si él diezmó de todo, acuérdese que en este periodo en que Abraham diezmó, y más adelante, a eso se le llama el periodo de la promesa. Vamos a ir ubicando cada cosa en su lugar. El punto número 2. El periodo de la promesa. Repitan esa frase conmigo. El periodo
de la promesa. El periodo de la promesa. ¿Por qué el periodo de la promesa? Porque hay una frase en la Biblia escrita: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente. O sea, hay una promesa que Dios está dando. Serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese es el periodo de la promesa, ¿verdad? Ahora que nos ubicamos en el periodo de la promesa, entonces, ¿en dónde quedan aquellos que dicen: es que el diezmo era en el tiempo de la ley? Estoy tocándoles ahorita en el segundo punto, lo que se dio, hermanito, en el periodo de la promesa. Y no en el tiempo de la ley, sino en el periodo de la promesa. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ejemplificar lo que yo estoy diciendo con lo que sucedió con uno de los hijos de uno de los patriarcas. Génesis, porque quiero que nos ubiquemos ahí, capítulo 22, versículo 18, la experiencia de Jacob. Génesis 22, 18. Para que usted vea que este es el periodo de la inocencia, usted puede buscar la cita bíblica allí en su propia Biblia. Y luego leemos la cita bíblica de la experiencia de Jacob. ¿Ya lo tiene? Veamos, voy a leer los dos textos continuos, o sea, seguidos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz, serían benditas. Porque Abraham creyó a Dios, dice la Biblia, y su fe le fue contada por justicia. Lo leyó, ¿verdad, hermanito? Ahora chequemos lo que dice Génesis 28, 22, porque lo vamos a leer seguido. Génesis 28, 22. Ahí cerquita, vaya marcando los textos bíblicos. Muchas veces marcamos y grabamos las palabras a través del celular, las que nos han dicho los impíos acerca de este tema. Retengamos lo que está escrito aquí. 28, 22. ¿Qué dice aquí la Biblia? Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Veamos cuál es el contexto de lo leído. Jacob, él iba huyendo, hermano. Había salido huyendo de su casa. Dato interesante, que es muy bueno el recordarlo. Este que venía huyendo lo había tenido todo en casa. Él tenía otro hermano, pero como este había usurpado a su hermano, recibiendo una bendición la cual no le pertenecía, entonces su hermano, a lo más terminar el luto de su padre, lo iba a descuartizar. Allá lo tenía todo. Entonces, cuando venía caminando rumbo hacia la familia de la mamá para recibir albergue, para comenzar una nueva vida, él venía con una incertidumbre. ¿Cuál incertidumbre? Su futuro lo miraba a él de esa manera, lleno de incertidumbre. No miraba, hermano, de que su futuro fuese próspero. Entonces, venía con esa incertidumbre. Allá era bendecido, allá lo tenía todo. Y cuando ya iba de camino, como no había casa en el sitio al cual él hasta ese momento había recorrido geográficamente, a él le correspondió dormir a la intemperie. Entonces, mientras estaba durmiendo a la intemperie, el mismo Jacob, ahí en ese sitio, sucedió algo. Dice que tuvo un sueño. Repite la frase conmigo: tuvo un sueño. Y en ese sueño que él tuvo,
él pudo contemplar que, hermano, había una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí, como él lo vio, ángeles que subían y descendían por ella. Entonces, cuando él estaba allí, eso significa que Jehová estaba en lo alto de ella, lo cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Continúo leyendo: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y le dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré. O sea que aquella incertidumbre que él llevaba ahora cambiaría. Dios le está dando promesa de guardarlo. Según el contexto: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. La promesa de no dejarlo allá para siempre, sino de volverlo a traer. Cuando Dios dice algo, lo cumple al pie de la letra. Te volveré a traer a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Eso lo estaba viendo él en el sueño, hermano. Estamos ubicándonos. En aquel lugar estaba Dios presente. Era la casa de Dios y puerta del cielo. Qué grandioso es tener un sueño de tipo. Ojalá que soñemos sueños de ese tipo ya culminando el año, pero no con pupusas andamos soñando. Entonces, cuando él hubo terminado de recibir ese sueño, mientras estaba reposando, dice el mismo contexto que él despertó de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y dice la Biblia que él tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, o sea, al día siguiente, cuando ya estaba llegando la claridad, y tomó la piedra, es decir, la cual había utilizado como almohada, como cabecera. La tomó, y cuando la toma, la piedra que había puesto él como cabecera, la alzó por señal y le derramó aceite encima de ella. Y por eso es que ahí quedó el nombre, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Fue cambiado el nombre. E hizo Jacob voto diciendo, promesa: si fuere Dios conmigo, escúcheme, y me guardare según lo que él había soñado, porque en el sueño Dios le habla, y ahora que está despierto, él sabe que ya no tiene que caminar en incertidumbre, porque Dios es un Dios de promesa. Dios es un Dios de bendición. Cuando él dice que va a hacer algo, lo hace, hermano. Entonces, ahora que él sabe que Dios le ha hablado a través del sueño, él hace promesa, él hace voto delante del Señor. Y lo hizo diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Primera promesa. Y ahí viene la segunda: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Él hace voto, hace promesa. Claro, Dios no se deja llevar por lo que nosotros decimos. Acuérdese que su palabra y sus promesas son fieles. Si usted lee más adelante, Dios hizo lo cual le había presentado en el sueño. Dios no se dirigió ni actuó en base al voto. No, hermano. Él lo hizo en base, esa bendición que le dio a Jacob, en base a su fidelidad. Porque así es Dios. Por si alguien quiere hacer canje, ¿verdad? Bendíceme, dame un trabajo y yo voy a adorarte. No, Dios te va a bendecir por lo que Él es. Tu promesa cúmplela tú. Cúmplela como lo hizo Él aquí. El diezmo apartaré para ti.
Pero ¿de dónde viene eso? De una actitud, de un corazón agradecido. No es algo forzado, de un corazón agradecido. Y lo mismo tiene que haber en nosotros. ¿Por qué? Porque ¿quién de los que estamos aquí recibe ropa? Levántenme la mano, ¿cuántos tienen ropa ahorita? ¿O están chulones? Me extraña, mi hermano. Me extraña, Magaña. ¿Cuántos andamos vestidos ahorita? ¿Uno está contento con la ropa que tiene? Si no importan las marcas, lo importante es cubrir la desnudez. Imagino que todos vinieran chulones, hermano. Cerramos el portón. Somos bendecidos. La ropa que recibimos no es nuestra, Dios nos la regala. O sea que vivimos de ajeno. ¿Cuántos comimos hoy? ¿Cuántos comimos hoy? No ha cenado todavía. A su casa va a ir a cenar. Y ya tiene lo que va a cenar. No importa si es frijolitos parados, con cremita. Hambre les estoy produciendo. Con una buena taza de café con leche. O sea que hasta Dios nos provee comida. ¿Cuántos tenemos colcha máximo hoy para el frío? De aquellas peludas de finca. ¿Se acuerdan, verdad, hermano? Tenemos con qué cubrirnos. Vaya a ver los indigentes con pedazos de cartón. Dios nos viste, Dios nos da de comer, Dios nos da colcha. ¿A cuánto le da vida a Dios? ¿Cuántos tienen fuerzas para trabajar? Ay, hermanito, media vez usted no tenga fuerza, usted no se levanta de la cama. ¿Quién es el que le da todo eso? Papá Dios. ¿Cuál tiene que ser mi accionar en todo lo que yo recibo? Yo tengo que tener un corazón agradecido. Porque el salmista decía: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos somos beneficiados por Dios? Vaya apuntando paso a paso, porque algunos que lo andan hablando en contra de los pastores, en contra de... Usted se está maldiciendo, hombre. Usted se está amargando su vida. Si tan siquiera leyéramos la Biblia, si tan siquiera volviéramos a los principios, dejaríamos de ser analfabetas espirituales. Señores, la verdad, el conocimiento es el cual nos hace libres. Hay un texto en la Biblia que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay tanta gente muerta que dice ser evangélico, cristiano, carga la Biblia, pero no la leen. Repite esta frase conmigo: de aquí en adelante me comprometo delante del Señor, aún teniendo esta piedra a la par mía. Échele aceite. Hago promesa delante del Señor que si me sigue bendiciendo, el diezmo apartaré para ti. No le diga piedra a su hermano. Bueno, que tiene su significado, estabilidad, ¿verdad? Eso fue en el periodo de la promesa. Y nosotros tenemos que asimilarlo. Tanto en Abraham como el caso de Jacob. Dios lo bendijo allá en tierra extranjera, aunque había oposición de su suegro, ¿verdad? Pero Dios lo hizo. Si uno revisa, lo hizo, lo bendijo. Le dio mucho ganado. Las riquezas en esa época era el ganado, hermano. Imagínate que dice: yo quiero ser rico, y Dios le diera un montón de cuches. Cuches no, ¿verdad? Un montón de reses, vacas, y le diera camellos. Chuchos tiene usted en la casa. Las riquezas en ese tiempo en el Medio Oriente era eso. Dios enriqueció a este hombre. Y cuando él venía, Dios le hizo recordar esa promesa. Cuando ya venía de regreso. Y lo hizo, cumplió, hermano. Porque así tiene que ser uno, cumplir lo que uno ha prometido. Ahora examinemos otro dato importante para aquellos que acumulan
cosas que no son correctas y idóneas. Para que usted vea, esto se dio 430 años antes que estuviese establecida la ley. O sea que ubicándonos en su contexto apropiado, 430 años fue cuando sucedió lo que Abraham hizo, cuando él venía de la victoria de los reyes confederados. 430 años fue cuando se dio esta experiencia de Jacob, aparte de la de Abraham. Entonces, antes de la ley, esos 430 años, ya se diezmaba, pero no era en esa época solamente, sino el diezmo es una práctica antigua, muy antigua. Así es que, hermanitos, ¿verdad? Para cuando alguien le dice, no, el diezmo fue para la ley, muéstrame en la Biblia, dígale. Y que le muestre con base sólida, porque es lo que estoy mostrándole ahorita. Se hizo esa práctica 430 años antes de la ley, ¿verdad? Ahora ubiquémonos en el periodo de la ley. ¿Continuó esta práctica en el periodo de la ley? ¿La práctica del diezmo? Sí. Pero ahora denote esto que le voy a enseñar. La práctica continuaba, pero ahora el diezmo adquiere una dimensión diferente. Hay cambios, hermanito. Significa que en el periodo de Abraham y de Jacob, el diezmo se daba por agradecimiento. Ok, ahí estamos. Punto número 1, por agradecimiento. En el periodo de la ley, 430 años después, el diezmo tomaría otro rumbo. Otro rumbo, adquiere una nueva dimensión. Y vamos a leer la base bíblica. Abra por favor su Biblia en el libro de Números. Números. Vamos a leerlo. Quiero que lo lean más los que son líderes, hermano, porque son los que tienen que tener más en clara esta enseñanza bíblica. Y quiero que la tengan en claro los que venden tomatitos. Y quiero que les quede bien en claro los hermanos que venden papayas. Y aquellos que dicen, yo solo $1 gano. Ok, que le quede bien en claro eso. Y todos los que servimos. Porque hay algunos que creen que venir con un uniforme aquí es todo por el todo. Dios va a cambiar nuestra mentalidad. Dice el libro de Números, la porción de las Escrituras, capítulo 18, el versículo 21. Vamos a leerlo. 18:21. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ok, allá se daba por agradecimiento. Aquí cambia, adquiere una nueva dimensión. Si aquí adquiere una nueva dimensión, en esta descripción que nos está dando aquí, el versículo 21, podemos ver ese nuevo aspecto establecido por Dios. ¿Cuál es ese nuevo aspecto? Allá se daba por agradecimiento y aquí se daba en reconocimiento de la función de servicio de la tribu de Leví. Ahí va captando la idea uno. Habían 12 tribus de Israel. A 11 habrían de darle herencia material. Dios quiere que a una de esas tribus no le den herencia material, sino la herencia de esa tribu sería Dios. Y esa tribu sería la tribu de Leví, la cual se dedicaría al servicio en el tabernáculo. Y de ahí saldría la orden del sacerdocio arónico. Ya hemos hablado del sacerdocio de Melquisedec, que es para siempre. Pero en cambio este sacerdocio arónico, como los
que se desenvuelven en esa orden, en ese servir a Dios, son personajes humanos, son hombres mortales. ¿Me está entendiendo, hermanito? Son personas que habrían de llegar a una etapa en donde ya hay un límite, ya no podrían, morirían pues. Entonces tendría que venir un sucesor y cubrirle. Así, uno moría y el otro cubría, otro moría, pero esa orden continuaba. Pero en cambio la orden del sacerdocio de Melquisedec, esa no es sucesiva, sino que esa es para siempre. Y quien se desenvuelve en esa orden es nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Pero veamos, mientras esta función sacerdotal que habrían de servir, los sacerdotes eran los representantes de Dios delante del pueblo, y eran los representantes del pueblo delante de Dios. Las dos funciones, una sola, ¿verdad? Ahora, mientras ellos estuvieran desenvolviéndose en ese servicio, entonces todo lo que las otras 11 tribus darían para la manutención, para el mantenimiento de ese servicio, a quien se lo merecía era esa tribu de Leví. No tenían que darlo como agradecimiento. O sea que era una cosa muy diferente, la dimensión cambia. Ahora era en reconocimiento a esa función sacerdotal, a ese servicio como pastor. Hombre, estos tipos tenían que estar ocupados todo el tiempo, dedicados a tiempo completo en esa función. Y por eso es que los diezmos tenían que llegar a ellos. Allá Abraham se los entregó a Dios de manera personal, por agradecimiento. Aquí eran entregados en las manos de ellos. ¿Estamos aquí, iglesia? Ya me llegó la hora de terminar, pero creo que con esto hemos avanzado un poquito. Hemos avanzado un poquito, porque aquí falta lo más relevante, iglesia. Lo más relevante. Porque aquí es donde vienen algunos. Oye, no es la época de diezmar porque eso fue para la ley. Aquí la dimensión cambia. Y aquí nos vamos a quedar. Era en reconocimiento a la función sacerdotal. Así es que vamos a cerrar nuestras Biblias y vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos las gracias por todas las bendiciones que hasta ese momento tú nos has regalado, Señor, en tus bondades y en tus misericordias. Pónganse de pie todos. Vamos a nuestras casitas y pedimos que nos despidas en tu paz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación.